pero no giles mi derecho. A mí no me pongan techo. Ando con la vino tinto, pues con fe te sacó el pecho por un pueblo insatisfecho. Hola, soy Andrea Torrealba. Y yo, Israel Hernández. Y esto es No No giles giles mi mi derecho. derecho. El día de hoy vamos a estar conversando sobre el 19 de abril de 1810, una fecha que marca el inicio de la lucha por la independencia de Venezuela, además un evento protagonizado por civiles representados en el Cabildo de Caracas, y también vamos a analizar qué podemos nosotros tomar de ese evento para hoy en día. Bueno, y además para eso tenemos un invitado súper especial, invitado de la casa, Jesús Piñero, que es periodista, que es historiador y que bueno, estamos hoy como en el multiverso de los podcasts, porque bueno, él es también parte del podcast Las Sufragistas. Bienvenido, Jesús. a No Muchísimas Giles. gracias, muchachos, por la invitación. Jesús, ¿alcanzamos la independencia el 19 de abril de 1810? Bueno, el 19 de abril de 1810, si bien, como tú señalabas al comienzo, marca el inicio del proceso independentista, de hecho muchos historiadores lo han calificado como la revolución del 19 de abril, la verdad, cuando nos acercamos a los documentos y a los hechos, vemos que más bien lejos de una independencia política que se aspiraba en Venezuela, lo que encontramos más bien es un acto de fidelidad a la monarquía española. Recordemos que para ese momento España ha sido invadida por el emperador de los franceses, Napoleón Bonaparte, y en un acto de resistencia, los colonos de Caracas, los criollos, deciden desconocer la autoridad napoleónica y asumir ellos el mando. Pero asumir ellos el mando no significa de buenas a primeras la independencia o la construcción de una república. Está obviamente en la mente en ese momento, pero al menos en los papeles no se plasma. Lo que se deja ver es la conformación de una junta conservadora de los derechos del rey. Esa junta resguardaba los derechos del rey y decía, mira, cuando este señor regrese, le entregamos otra vez. Claro, ¿qué significó esta junta? Bueno, un desconocimiento a las cortes que se habían conformado en la península, pero de ninguna manera se traduce en una independencia como si lo va a quedar estampado el 5 de julio de Claro, 1811. yo quiero destacar que en este Cabildo de Caracas estaban blancos criollos nacidos en América. Sí, los criollos eran aquellos blancos descendientes de españoles nacidos acá en América, eran de alguna manera los que tenían el poder económico. Lo que le faltaba en esa sociedad era el poder político, que lo detentaban los blancos peninsulares. Exacto. Entonces, estos blancos criollos protagonistas del 19 de abril son todos civiles, la gran mayoría de egresados de la actual Universidad Central de Venezuela, en ese momento Real y Pontificia Universidad de Caracas, mentes como la de Juan Germán Rocio, por ejemplo, mentes brillantes, que le van a dar forma, porque imagínense lo que significa para una sociedad católica, acoplar un proyecto de ese tipo, cuando el solo hecho de desconocer la autoridad en España significaba un rompimiento incluso con la religión católica. Entonces, quien le va a dar cuerpo a estas ideas, quien va a buscar todos los argumentos, es este señor Juan Germán Rocio, y de ahí nada más y nada menos va a ser el escritor de nuestro primer estatuto electoral. Esto es el típico de que llegas a la universidad y te dicen lo que aprendiste en la escuela, tienes que aprenderlo de nuevo, ¿no? Sí. Me gustaría un poco que nos hables también de esos hechos precisamente, que tal vez no hemos recordado acertadamente o incluso lo hemos olvidado de este periodo, de este momento histórico donde estábamos trabajando en función de la independencia. ¿Qué elementos hay también que vamos a rescatar de esa historia? Sí, como bien decías, la historia que vemos en las escuelas, en secundaria, en primaria, es una historia, es una réplica de la historia oficial, es una expresión, mejor dicho, de la historia oficial. Una historia que obviamente intenta justificar al Estado. Pero si nosotros nos aproximamos, por ejemplo, a las primeras historias escritas en Venezuela acerca de este periodo, es decir, las historias escritas inmediatamente a la independencia en el siglo XIX, vamos a ver que los mismos nuestros primeros historiadores dicen que la fecha de independencia es la del 5 de julio, no el 19 de abril. Va a ser a finales del siglo XIX cuando se asuma el 19 de abril como una fecha fundacional y la estampen en el escudo de armas de la República. Pero inicialmente decía 5 de julio de 1811, independencia, no 19 de abril. Entonces, claro, así como la historia está llena, así como esa historia oficial está llena de estas lagunas, de estas medias verdades, hay otros
hechos importantes. Por ejemplo, me salgo un poco del hecho del 19 de abril, pero basta ver esa frase que está estampada en la Plaza del Venezolano, en Caracas, en el centro de Caracas, que dice: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y le haremos que nos obedezca. Y en letras doradas dice que fue Simón Bolívar. Bueno, eso tampoco es del todo cierto, no sabemos si realmente Simón Bolívar dijo esa frase. Es una frase que le escribió un señor llamado José Domingo Díaz, que en medio de las convulsiones por la independencia, además era un enemigo furibundo de Simón Bolívar, de las ideas republicanas, le dijo, bueno, Simón Bolívar se subió, se arremangó las franelas y dijo, las camisas, y dijo: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. Pero no hay un texto escrito y firmado por Bolívar donde diga: mira, yo dije esta frase. Entonces eso y otras cosas más. Basta ver, bueno, la cantidad de frases que se le han atribuido al Libertador, que no tenemos prueba de que la haya dicho. Por ejemplo, esta que dice: cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Eso no sabemos en qué carta de Simón Bolívar aparece. Claro, y la historiografía y la historia oficial sobre todo ha intentado replicarla y repetirla. Y fíjate, tenemos siempre a Simón Bolívar como el gran protagonista, pero Sí. este 19 de abril Simón Bolívar no estaba presente propiamente. Propiamente, exactamente, el 19 de abril es una fecha civil. Bolívar empieza a ser protagonista de este proceso ya en 1812, en 1813, a pesar de que la comisión que sale de esa junta que se forma, la Junta Suprema, ellos mandan comisiones a diferentes lugares, una a Nueva Granada, a Estados Unidos y a Gran Bretaña. Bolívar forma parte de esta comisión, que es la comisión que busca Miranda y lo entera de todo lo que está pasando. La primera misión diplomática que envía formalmente Exactamente. Venezuela al mundo. Pero Bolívar no es protagonista de esos hechos. Basta revisar los documentos, el acta del Ayuntamiento de Caracas que se firma, incluso la misma Declaración de Independencia del 5 de julio, Bolívar no aparece entre los firmantes. De manera que estos primeros actos son civiles. La guerra vino después, donde Bolívar, por supuesto, va a tener un rol protagónico. No va a ser el único rol, pero va a ser un rol protagónico y es el que va a seguir hasta el final. Está muy interesante esto de los civiles porque al final, como en distintos procesos históricos, el ciudadano ha tenido un rol en su participación. Me gustaría un poco que hablemos de esto, cómo fueron estos venezolanos de ese momento, estos ciudadanos de ese momento, que tomaron acción en función de los objetivos que tenían para el país. Sí, tanto el 19 de abril como el 5 de julio no son eventos espontáneos, ¿ok? Ya había un malestar generado desde finales del siglo XVIII entre la sociedad venezolana. Hay un no un primer episodio, pero hay un episodio muy notable en 1808, que la profesora Inés Quintero lo trabaja, se llama La Conjura de los Mantuanos. También, están, por supuesto, las expediciones de Francisco de Miranda en 1806. De manera que, por supuesto, también la conspiración de Gual y España a finales del siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del XIX. De manera que hay un malestar. Un malestar que de alguna manera perjudica o capitalizan los criollos. ¿Por qué? Porque es el estamento que no tiene el poder político porque lo detentan los peninsulares, pero tampoco quieren que los pardos, es decir, todos estos grupos que tenían algún parentesco con negros, ascendieran a más privilegios. Ellos están allí medio incómodos y justamente son el grupo que lidera esta rebelión. Es un grupo muy movilizado, es el grupo más influyente que controla las instituciones. De hecho, hay una frase que se repite entre los historiadores, que es: se acata pero no se cumple. O sea, una cosa es lo que diga el rey con un océano de por medio y otra cosa era lo que hacían los criollos acá. Un caso sobre esto puede ser el caso de Juan Germán Rocio, donde los criollos dijeron: no vas a entrar al colegio de abogados porque tú eres mestizo. Entonces, al final los criollos, a pesar de no tener el poder político, sí tenían mucha influencia. Otro episodio también fue el del papá de Francisco de Miranda, cuando intentó entrar al batallón de blancos. Entonces, este malestar va a encontrar una expresión, una coyuntura para generar el 19 de abril y el 5 de julio. Ellos se aprovechan de las circunstancias para poderse expresar. Inicialmente no lo hacen directo, no se van, a pesar de que había mucha presión, no lo hacen de manera radical, sino que tratan de utilizar una máscara, que es la tesis de la profesora Carola Leal. Ellos dicen: mira, por ahora no es oportuno declarar la independencia, vamos a darle pelo a pelo. Y ya el siguiente año dice: mira, el rey no ha regresado, hay un movimiento radical ya más consolidado, vamos a declarar la independencia.
Claro, y también una reflexión sobre la independencia, evidentemente sobre una autoridad extranjera, pero vemos como aún, luego después que alcanzamos la independencia, aún habían esclavos. Por supuesto. Exacto, o sea, es decir, esta lucha entre blancos criollos y también entre otros sectores de la sociedad en ese momento, nos cuestionamos, ¿éramos todos realmente independientes o no, libres Claro. o no? Es que, y sí, y además la palabra, yo creo que más allá del tema de la independencia, yo creo que lo verdaderamente significativo de estos dos hechos, al menos más del 5 de julio, que obviamente con su antecedente el 19 de abril, es la construcción de una república, ¿ok? Y es lo que hace además, lo que le da además el carácter revolucionario al proceso, ¿ok? Porque básicamente, si tú te independizabas, bueno, te podías independizar y crear una monarquía también acá. Pero el hecho de abolir la monarquía y construir una república, abolir los fueros, los privilegios, los títulos nobiliarios, crear un estatuto electoral donde consagres el voto y el derecho a la representación como el mecanismo de tomar decisiones, es sumamente revolucionario para la época y tenía, por supuesto, dos referentes claros: la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. ¿Por qué la esclavitud no se abolió? Bueno, porque era un asunto, al igual que ocurrió en Estados Unidos, que se estaba dejando para después. La esclavitud se termina aboliendo en 1854, muchísimo tiempo después. Pero tenían que empezar por algo. Claro. Y estos dos hechos absolutamente marcan y son revolucionarios por eso. A pesar de que, por supuesto, no es que tú te cambias el switch y dices, bueno, hoy soy monárquico, ya mañana voy a ser republicano. Obviamente es un proceso que dura años, además nos costó 20 años de guerra, de 1810 a 1830, porque vale destacar que el periodo de la República de Colombia también implicó enfrentamientos. Entonces nada, el punto acá es la construcción de la república, más allá del tema de la independencia como tal. O sea, la independencia chévere, por supuesto, la tenemos, tomamos nuestras propias decisiones, pero la construcción de la república yo creo que es lo verdaderamente significativo, porque es lo que actualmente en el presente preservamos y defendemos. Y en ese momento histórico en donde el ciudadano tuvo un papel fundamental, donde la lucha y la participación de tantos venezolanos ilustres generó estos cambios, ¿qué reflexiones pudiésemos sacar de lo que es la transformación de una sociedad de este momento histórico que nos puedan servir incluso para la actualidad? Bueno, que el 19 de abril, aunque no fue espontáneo, aunque obviamente es producto de un malestar general que ya se venía cosechando, lo llevan a cabo hombres sí, porque las mujeres no tenían derecho en ese momento, pero venezolanos que de a pie, es decir, no estoy hablando aquí que fue un proceso de los bajos estratos como cierta historiografía ha vendido, no, obviamente es la élite quien lleva este proceso, pero son venezolanos, son ellos mismos, no, sin el mandato de alguien externo, es su propia decisión en conjunto, como su anhelo de ser ciudadanos y dejar de ser súbditos de una monarquía. O sea, ese deseo de tener sus propios derechos es lo que los mueve y lo que los lleva a organizar ese gobierno, y asumen la república como la forma de gobierno más idónea para ellos. Entonces, ese hecho, aunque obviamente la historia, los historiadores lo han contado de manera épica, yo creo que sí tiene un papel importante en nuestra historia, porque es la primera vez que los venezolanos tomamos decisiones autónomas y decidimos autogobernarnos. Entonces es un precedente que se marca y que vamos a ver a lo largo, como una constante a lo largo de nuestra historia. O sea, luego el 19 de abril, el 5 de julio, bueno, viene la decisión de los venezolanos, por ejemplo, de separarse de la Gran Colombia. O viene luego la decisión de los venezolanos de dejar de sacarse las tripas de la guerra federal y sentarse los dos bandos. O la decisión de decretarle el decreto de garantía en 1863. Y luego, por supuesto, todos los episodios en los que los venezolanos se han logrado poner de acuerdo y decidir sobre sus derechos en el siglo XX. Entonces, creo que el 19 de abril es el comienzo de esa historia republicana, ciudadana, que debemos valorar y en su justo momento, pues. Claro, y además hacer la reflexión que usualmente los venezolanos vemos esta lucha de la independencia, de la libertad, como un solo hecho. Uh-huh. Es decir, Simón Bolívar vino y nos liberó. Exactamente. Listo. Y si reflexionamos nos damos cuenta de que fueron un conjunto de hechos durante años, donde hubo caídas, donde se perdieron repúblicas, que nos hicieron llegar a conquistar la libertad finalmente en un punto. Y que no solamente estuvo marcada por la guerra.
Eso es muy importante. La guerra fue un factor elemental, por supuesto, porque había que defender la república, pero antes de defender la república tú tenías que construir la república con argumentos, y ahí por eso me gusta mucho destacar el papel que tienen los civiles, porque tanto el 5 de julio como el 19 de abril son hechos civiles, son hechos que reflejan la decisión de la sociedad organizada. La guerra viene después, necesaria por supuesto, pero lo que lo mueve, lo que le da argumento, es la civilidad, y son estas mentes extraordinarias como Juan Germán Rocio, que terminan diseñando una república frente, por ejemplo, o sea, Juan Germán Rocio reinterpreta las escrituras, las sagradas escrituras, porque cómo le haces entender a una persona católica que mira, que ser republicano no significa ir contra Dios. Exacto. O sea, yo creo que ahí está también, o sea, no quiero menospreciar el valor de los militares, pero creo que darle la vuelta y tratar de buscar un argumento para convencer a estas personas es mucho más complejo que irse a un campo de batalla. Ojo, no quiero aquí subestimar el papel de los militares, por supuesto muy valioso, no soy militar, pero sí creo que es muy importante eso. Sí, la presencia de los civiles además para fundamentar la república, sí, luego, porque ese fue otro reto también a nivel político de los exactamente, civiles. y además fundamentarla, diseñar el sistema político, diseñar un estatuto electoral, insistir, porque fácilmente los gobiernos posteriores a la independencia pudieron haber retornado a la monarquía después de tantas caídas, golpes de estado, revoluciones, montoneras, pero no, fueron muy tercos en la construcción de una república liberal que va a ser la gran bandera de los venezolanos del siglo XIX. Exacto. Federalismo, liberalismo y república. Y las tareas que tenemos para hoy, ¿no? Como sociedad, Sí. que es importante también ver ese ejemplo, evidentemente con las diferencias que hay, pero que la lección fundamental que yo creo que hay que sacarte allí, que has hablado, es que el ciudadano de a pie, el ciudadano el venezolano tomar acción en función de transformar la sociedad hacia donde quiere llevarla, que no es una tarea fácil, que es una tarea que requiere constancia, que requiere compromiso, que requiere sacrificio, que requiere determinación, pero en función de avanzar y de seguir con el compromiso se pueden lograr grandes resultados, y lo hemos logrado en otros momentos de nuestra historia. Yo quisiera en ese sentido pedirte, como para ya culminar esta reflexión de en este momento actual, desde esa perspectiva de la historia que tú es diferente cuando uno ve como que el momento a cuando lo ve ya desde la perspectiva histórica, de este proceso de transformación que podemos tener en Venezuela. Sí, obviamente cuando uno lee un libro de historia, mira qué fácil, si independencia ha pasado tantos años ya, obviamente no, porque no lo estamos viviendo, igual tenemos el ego, la idea de vernos siempre el ombligo y decir, este es el peor momento de nuestra historia, ¿no? Yo no creo que estemos en el peor momento de nuestra historia, sencillamente porque yo no viví la independencia ni la guerra federal para tener un punto de comparación entre cuál momento fue peor. Yo no creo en el retroceso histórico, creo más bien que pese a las circunstancias, yo soy muy optimista en ese sentido, estamos mucho mejor a como hemos estado en años anteriores, porque probablemente nuestros derechos ahorita estén siendo vulnerados, pero ahorita somos conscientes de que nuestros derechos están siendo vulnerados. En el pasado no los teníamos y no éramos conscientes de eso. O éramos conscientes un poquito nada más. Creo que el 19 de abril, tanto el 19 de abril como el 5 de julio, yo creo que dejan esa lección. Es una lección que debemos preservar. Si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Si lo hemos resuelto en el pasado, no solamente con el tema de la independencia. Mira, resolvimos la independencia, resolvimos la guerra federal, resolvimos el gomecismo, que yo creo que es lo más parecido al presente. Resolvimos el perejimenismo. Y bueno, ¿por qué no resolver este problema juntos, ¿no? Entonces, la historia está para eso, tal vez no para darnos instrucciones, porque la historia no ve el futuro, y la verdad, yo creo que la historia es la peor disciplina para darnos instrucciones, porque por algo terminamos en el presente, pero yo creo que sí nos pueden ayudar a entender cómo lo hicimos en el pasado, no solamente para no repetir los errores, que es una frase muy,
un cliché que todo el mundo repite, sino también para inspirarnos a hacerlos en el presente y para comprender el presente y su complejidad. Exacto, en efecto la historia no es un manual, pero sí rescatamos la importancia de los civiles sin menospreciar a los militares y de que no es un proceso puntual, sino que hay varios hechos que nos llevan a conquistar la libertad y la independencia. Entonces esa es la gran reflexión. Exacto, sí. Muchísimas gracias. Mi nombre es Andrea Torrealba Mi nombre es Israel Hernández. y esto fue No No giles giles mi mi derecho. Pero no giles mi derecho, a mí no me pongan techo. Ando con la vino tinto, pues con fe te saco el pecho por un pueblo insatisfecho.